Rewind. Quiero compartir esta palabra con usted. I want to share this word with you all. El Señor me la dio hace unos meses atrás. God gave it to me a few months ago. Mientras estaba preparando este mensaje, As I was preparing this message, de momento me detuve all of a sudden I stopped y me di cuenta and I noticed que tenía que preparar dos mensajes. that I had to prepare two messages. Si es que era el primer mensaje que iba a enviárselo a nuestro hermano Joey, dije, So the no, first message I was going to send to Brother Joey, I said no. vamos a predicar este mensaje. No es que es diferente, es que es más amplio. It's not that it's different, it's that it's longer. Va a tener su lugar y usted lo va a escuchar pronto. And you're going to hear it Efesios. Pero hay algo en mi corazón que el Señor puso. But this is something that God placed in my heart. Y por favor, créame lo que le voy a decir. And please believe what I'm about to tell Este you. mensaje es para cada uno de ustedes que están aquí. This message is for each and every person here. Y lo que voy a decir lo digo con reverencia. And what I'm about to say, I say with reverence. Lo digo reconociendo su posición, su liderazgo. I do it recognizing your position of leadership. Pero entienda algo. But understand something. No importa qué ministerio usted tenga. It doesn't matter what ministry you have. No importa qué liderazgo usted tenga. It doesn't matter what position of leadership you No have. importa qué tan grande la obra que usted está haciendo. It doesn't matter the great work that you might be doing. No importa qué tan efectivo usted está viendo los resultados de lo que usted está haciendo. It doesn't matter how effective or what the results of what you're doing are. Aún usted no puede decir de que este mensaje no es para usted. Even you cannot say this message is not for you. Porque este mensaje Because this message es para cada uno de nosotros que estamos aquí. is for each and every one of us that is here. Cuando el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir el versículo que vamos a leer, When the Spirit of God inspired the Apostle Paul to write the verse we're about to read, el Espíritu Santo no estaba pensando nada más en un grupo de personas. the Holy Spirit wasn't simply thinking about a small group of people. Estaba pensando en toda su iglesia He was thinking of his whole y church todos los que conforman su iglesia. and everyone that forms up the church. Por eso es que digo de que este mensaje es para cada uno de nosotros. And that's why I say this message is for each and every one of Y us. más que nunca And more than ever, lo necesitamos en nuestros días. we need it in these times. Usted puede orar todos los días You can pray every day. y aún así And even in that, el Espíritu Santo que inspiró a Pablo le dice a usted: the Spirit of God that inspired Paul tells you, este mensaje es para ti. this message is for you. Usted puede tener al Espíritu Santo You can have the Holy y Spirit hablar en lenguas todos los días, and speak in tongues every y day. aún así And even there, este mensaje es para usted. this message is for you. Usted puede leer la Biblia todos los días. You can read the Bible every Es más, day. usted puede estudiar la Biblia todos los días. In fact, you can study the Bible every day. Aún más, usted puede ir al instituto bíblico In fact, you could go to Bible Institute o a una universidad teológica or a theological institute o tener algún doctorado, maestría en teología. or to have some kind of doctorate in theology. Aún así, Even there, lo que el Espíritu Santo dijo a través de Pablo what the Spirit of God said through es Paul también para usted. is also for you. Ahora usted dirá, pero cuando menos el pastor no ha dicho nada sobre mí, Well, at least you might say the pastor hasn't said anything about que me. yo acabo de llegar a la iglesia, That I just started coming to church. que yo sé muy poquito, That I'm just very que me small. acabo de convertir. That I just converted. O también que todavía estoy pensando si me comprometo más con el Señor o no. Or I'm still kind of negotiating and thinking, do I go deeper with God or Que tal not? vez estoy un lado, un pie adentro y otro afuera. Of one day I'm on this side, one day the other. Yo no soy miembro. I'm not a member. Vengo de vez en cuando, me gusta. I come every once in a while when I Bueno, like to. déjeme decirte Well, let me tell you que también este mensaje that also this es message para ti. is for you. Tú puedes, para aquel que siente la presencia de Dios todos los días. For those that feel the presence of God every day. Y aunque dances todos los días en la presencia de Dios. And even though you enjoy the presence of God every day. Y llores todos los días en la presencia de Dios. And you cry every day in the presence. Aún así, Even there, este mensaje this message es para ti. is for you. Es más, déjeme decirle esto. In fact, let me tell you this. Que yo That que I recibí el mensaje that received the para message predicarles a ustedes, to preach it to you all. también puedo decir
decir, I can also y lo he say, dicho desde ya, and I've said it already, antes de que yo se los predique a ustedes, before I preach it to yo you, lo dije a mí mismo. I said to myself, Este mensaje this message es para mí, is for me. porque este mensaje Because this es message el deseo de Dios, is the desire of el God. anhelo de Dios, It's the passion of y a God. través de su Espíritu Santo, And through His Holy Spirit, Dios quiere hacer posible God wants to make que possible esta palabra that this word venga a ser efectiva en ustedes. be effective and active in you. ¿Sabe cuando yo recorté el mensaje que estaba preparando? Cuando ya llevaba 4 o 5 hojas y dije, bueno, tengo que cambiarlo. You know, when I made the decision to change it is when I got to page 4 or 5 and I was like, we got to tweak it up a little bit. Solo tengo 3 hojas, 3 y media hoy. I only got 3.5 pages today. Estamos en una nueva temporada. We're in a new season. ¿Sabe cómo? Yo también lo sé. Do you know how I know this? Bueno, porque lo he estado repitiendo, como dije, desde finales del año pasado, a Well, principios because de I've been este. repeating it from the end of last year till now. El Señor puso esto en mi corazón. God put this on my heart, Y voy a ir más allá. and I'm going to go even farther. Aún lo que estas últimas semanas hemos pasado y pasamos en relación con mi suegra. This last few weeks, for everything that we've gone through from our mother-in-law, Lo que ha pasado, eso también es parte de la nueva temporada que yo y mi esposa y mi familia estamos viviendo como familia y yo como pastor y como iglesia. in fact, all of that we have been going through is a part of that new season, not only myself as pastor, but also as a family and as a church. Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5, Versículo 18. verse 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. And do, Antes bien, sé llenos del Espíritu. and do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Y por favor no vaya a pensar y decir ya este mensaje no es para mí porque yo no tomo vino. Yo no And tomo. now don't start saying, well, this message isn't for me because I don't drink. Puede ser que usted no tome, Perhaps you don't drink, pero hay otras cosas que hace but there's other things you do que le está evitando that is stopping y que le está estorbando and disturbing para que usted sea lleno del Espíritu de Dios. that you be filled with the Spirit of God. Sé llenos Be filled del Espíritu. with the Spirit. Ese es el título de mi mensaje en este día. That is the title of my message this morning. Sé llenos Be filled del Espíritu. with the Spirit. Deberíamos preocuparnos menos de cuánto el Espíritu Santo, de que cuánto tenemos, o preocupados pensar cuánto tenemos del Espíritu Santo en nosotros. We should be worried less about how much of the Holy Spirit we have, Y deberíamos estar más interesados en saber cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo en control. and be more interested in knowing how much of us the Holy Spirit has. Estar llenos del Espíritu Being filled with the Spirit es un deseo de Dios. is a desire of God. Estar llenos del Espíritu Being filled with the Spirit es algo que le conviene a la iglesia. is something that is good for the church. Estar lleno del Espíritu To be filled with the Spirit es algo que necesita la iglesia. is something the church needs. Estar lleno del Espíritu To be filled with the es Spirit importante para nuestro diario vivir. is important for our daily living. Estar lleno del Espíritu Being filled with the Spirit, es importante para el liderazgo, el ministerio que desarrollamos. it is important for the leadership and the ministry that we develop. Estar lleno del Espíritu Being filled with the es Spirit necesario para nosotros que somos hijos de Dios. is necessary for those of us that are children of God. ¿Qué es
estar lleno del Espíritu? What is to be filled with the Spirit? Cuando hablamos de estar llenos del Espíritu, tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. When we talk about being filled with the Spirit, we talk about the fullness of the Spirit. Si es que pudiéramos preguntarnos, So we can ask, ¿cómo es la plenitud del Espíritu? what is the fullness of the Spirit? ¿Cómo es estar lleno del Espíritu? What is it to be filled with the Spirit? Bueno, si leemos los siguientes versículos, Well, if we read the following verses, como también los versículos anteriores, as well as the verses before, podemos ver la diferencia en estar lleno del Espíritu y estar lleno de basura. we can know the difference between being filled with the Spirit and being filled with trash. Estar lleno del Espíritu, estar lleno de las cosas del mundo. To be filled with the Spirit or filled with the things of this world. Estar lleno del Espíritu To be filled with the Spirit o estar más interesados en las cosas que el mundo ofrece. or to be more interested in the things that the world offers. Cuando estamos llenos del Espíritu, When we're filled with the Spirit, el versículo 19 del mismo capítulo dice de que existe una plenitud de comunicación. verse 19 of that same chapter says it is a fullness of communication. Porque el que está lleno del Espíritu Because for the one who's filled with the Spirit habla con la palabra de Dios. speaks with the word of God. ¿Sabe que una cosa que me entristece a mí? Do you know something that saddens Y si me? me entristece a mí, ¿cómo le sucederá a Dios, And nuestro if it Padre? saddens me, how much more does it sadden the Father? Que el lenguaje de muchos cristianos That the language of many Christians o el lenguaje cristiano de muchos cristianos or the Christians speak of many Christians se limita nada más cuando estamos dentro de la iglesia. is only used when we're inside church. Ahí sí queremos saber qué es lo que dice la Biblia. There is where we want to know what the Bible Ahí says. sí queremos que Dios nos hable a través de la Biblia. There is where we want God to speak to us through His Word. Pero cuando estamos por fuera, But when we're outside, no tenemos un lenguaje que representa el estar lleno del Espíritu Santo. we don't have a way of speaking that represents the Spirit of God. Versículo 19 Verse dice 19, que estar lleno del Espíritu Santo seeing that being filled with the Holy es Spirit hablar con la palabra de is Dios. to speak with the Word of God. ¿Por qué nosotros no nos acostumbramos a hablar con la palabra de Dios a otros? Why don't we get accustomed to speak the Word of God when we're speaking with others? Yo sé por qué. I know why. Porque van a decir, uy, este se cree que está en la iglesia todo el tiempo. And this, they're going to say, oh, well, this one thinks he's in church all the time. Uy, este es un santurrón, no le hablo porque si le hablo, apenas te saluda te va a decir algo de la palabra. I'm not going to go say hi to them because the moment you say hi, they're going to start speaking words. ¿Nos preocupamos tanto de lo que los otros piensan o se preocupa usted más de lo que Dios quiere? Are you worried more about what people think of you or what God wants of you? La palabra de Dios tiene que estar más frecuente en nuestros labios. The Word of God needs to be more frequent through our lips. Porque la palabra de Dios edifica. Because the Word of God La edifies. palabra de Dios es viva. The Word of God is life. La palabra de Dios no vuelve vacía. The Word of God does not La return void. palabra de Dios se cumple. The Word of God is La fulfilled. palabra de Dios es poderosa. The Word of God is La powerful. palabra de Dios da resultados. The Word of God brings La results. palabra de Dios fortalece nuestra fe. The Word of God strengthens our La faith. palabra de Dios trae paz a nuestra mente y corazón. The Word of God brings peace to our minds La and our palabra hearts. de Dios produce milagros. The Word of God produces miracles. Entonces, ¿por qué no hablamos más y la palabra en nuestros labios cuando estamos fuera de la iglesia? So then why don't we speak more of the Word of God through our lips when we're outside the church? Es más probable porque tal vez no estamos llenos entonces. Then it's most likely because we're not filled then. ¿Cómo es estar lleno o qué es estar lleno? Or what is it to be filled? Las personas llenas del Espíritu Santo, The people filled with the Spirit. dice de que se desbordan, sigue diciendo el pasaje. The passage continues saying, Versículo 19, verse 19, dice que se desbordan en cánticos. speaking to one another in psalms and En hymns. otras palabras, In other words, son verdaderos adoradores espirituales y no solo cantores. they're true worshipers in spirit and not just singers. Yo puedo cantar I could y sing no ser un adorador and not be a espiritual. worshiper spiritually. Yo puedo cantar en la iglesia I could sing in y church no ser un adorador espiritual. and not be a spiritual Yo worshiper. puedo cantar en mi casa porque me gustó este cántico, porque me gustó este otro, porque este ritmo está bueno, ay, porque I este can me hizo sing this at llorar. home because I like Oh, this porque song and I like the way
way it is, and Me I want parece, it here. pero este está bueno. And this one's good. No, el que está lleno del Espíritu The one who's filled with the no Spirit espera llegar al templo para adorar. doesn't wait to go to church to worship. Adora al Señor en su casa. They worship the Lord in their Adora al house. Señor en su carro. They worship the Lord in their Por car. donde quiera que vaya. Wherever they may Hay go. una adoración a aquel que lo merece todo. There's a praise on their lips for the one who's worthy of all. El que está lleno del Espíritu. Tengo que apurarme porque el que está lleno del Espíritu. The one filled with the Spirit. Son personas, seguimos leyendo en el versículo 20. As we continue reading in verse 20, Son personas que siempre dan gracias a Dios. are always filled with thanksgiving to God. En otras palabras, son agradecidos. In other words, they're grateful. Algo que también me sorprende a mí mucho Something that also surprises es me que Dios nos da muchas bendiciones is that God gives us so many blessings y hace mucho por nosotros. and does so much for us, Y nosotros no nos podemos parar para dar gracias de lo que Dios ha hecho. and we can't stop for a moment to give thanks. Ni siquiera el mismo día de acción de gracias. Not even on Thanksgiving Day. Como que no nos acordamos. ¿Y de qué? ¿Será que Dios hizo algo? ¿De qué voy a dar gracias? But we start wondering, what are we going to give thanks for? Has God done something? El que está lleno del Espíritu The one's filled with the está Spirit lleno de agradecimiento a is Dios. filled with gratitude to God. Porque el solo hecho de despertar un día, Because just by waking up that él morning, está agradecido de saber de que Dios está con él. they are grateful to know God is with them. El solo hecho de dormir y descansar conviene. And simply going to sleep and being able to rest. ¿Sabes que muchos se van a acostar y no pueden dormir? Do you know that many go to sleep but never rest? Se les huye el sueño, se están desesperados. The sleep goes from them and they're desperate. Pero el salmista escribe: But the psalmist en writes, paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir y vivir confiado. Demos agradecidos al Señor por el poder, aún para el dormir. Amen. Que es estar lleno del Espíritu. Being filled with the Spirit. Las personas llenas del Espíritu, People filled with the Spirit. versículo 21 dice Verse que 21 says, se someten a Dios unos a otros, a Dios y a otros. they subject themselves to others and to God. Y son ejemplos de sometimiento. And they are an example of submission. Se los leo por si acaso no saben cuál I'm es going el to read it just in versículo. case you think I'm lying. Porque normalmente ese versículo solo se lee cuando uno se está casando. Es bueno, Because normally we only read that when someone's getting married, which is fine. pero esto no es solo para cuando uno se casa. But this isn't just for a marriage. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Verse 21, and subject yourselves to one another in the fear of God. Christ. ¿Y qué lucha hay entre aquellos que dicen, ay, yo creo que eso no es espiritual, yo no puedo? And such a struggle that is within those that say, oh, that's not Hay spiritual. algunos que se creen tan espirituales que están esperando a que otros se sometan a ellos primero antes de ellos someterse a los otros. Come on. There are so many that feel so spiritual, they're waiting for others to submit to them before they submit to others. Eso me demuestra que no está lleno del Espíritu. That shows me you're not filled with the Spirit. Porque la misma palabra de Dios me dice Because the very same word of que God no tells me pienses de ti más de lo que tú crees que eres. that don't think of yourself more than what you Que truly are. acepta a las demás personas como superiores a ti mismo. Accept others as superior to yourself. El que está lleno del Espíritu To be filled with the se Spirit somete a la voluntad de Dios. submits to the will of God. No a la mitad de la voluntad de Dios, Not half of the will of sino a God, totalmente a la voluntad de Dios. but to the total will of God. Y se somete también a los representantes de Dios aquí en la tierra. But they also submit to the representatives of God on this earth. Y se somete. Cuando hablo de sometimiento no estoy hablando de esclavitud. No malinterprete esa palabra, por favor. And when I talk about submission, I'm not talking about slavery. Please do not misinterpret this word. Está lleno del Espíritu. To be filled with the Spirit. Mira lo importante de estar lleno del Espíritu. Look at the importance of being filled with the Spirit. Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 3, chapter 3, versículo 16 y capítulo 6, versículo 19. verse 16, and 1 Corinthians chapter 6, verse 19. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, that you are not your own? Ahí andan unos templos ahí caminando como que ellos son los que se manejan a sí mismos. There are some temples walking around acting as though they instruct themselves. Usted dirá, pastor, usted vino hoy tirando unas You're going to cosas. say, Pastor, you came throwing. No soy yo. It's not me. Estamos en una nueva temporada. We're in a new season. Y en una nueva temporada And in a new no season, nos podemos quedar como estamos en la temporada we anterior. can't be the way that we were in the season ago. Dios quiere cosas nuevas. God wants new Y things. Dios quiere que entremos en nuevas áreas, en nuevas cosas. And God wants us to enter into new areas and new Y things. Dios no quiere lo mismo. And God doesn't want the Lo same. mismo de que has estado fallando y dudando. The same that you've been failing and doubting. Este es un nuevo tiempo. This is a new time. Esto es algo maravilloso y precioso. This is marvelous and Bueno, precious. la verdad que este versículo In fact, this verse del capítulo 5, versículo 18 es para toda temporada. of Ephesians 5:18 is for every season. Pero ahora que entramos en una nueva temporada, But now that we're entering into a new Dios nos season, está llamando como iglesia. God is calling us as a Es church. tiempo de estar llenos del Espíritu Santo. It's time to be filled with the Holy Y Spirit. no solo los primeros 21 días de ayuno y oración. And not just the first 21 days of prayer and Ah, fasting. porque así hay muchos que sí están llenos. Oh, there are several that are filled Porque tomaron el tiempo para hacer los 21 días de ayuno y oración. because they took the time for the 21 days of prayer and fasting. Pero después de los 21 días de ayuno y oración, But after the 21 days of prayer and fasting, comienzan a llenarse de otra cosa. they start to fill themselves Y with other things. comienzan a sacar lo que Dios había, el Espíritu Santo había depositado sobre ellos. And they remove what the Spirit of God had deposited into them. Iglesia, Church, esta es la hora. this is the hour. Este es el momento. This is the moment. Y esto es para el CCH. And this is for Es CCH. tiempo de estar lleno del Espíritu Santo. It's time to be filled with the Spirit of God. A leer en el versículo 18 de Efesios 5, In reading Ephesians 5:18, nos damos cuenta we notice que ser llenos del Espíritu, that being filled with the Spirit, en primer lugar, in first place, es un mandato. is a mandate. Pablo no dice, voy a decirles algo a ver qué les parece, a ver si quieren o no. Paul didn't say, well, I'm going to say something to see how you like it, if you like it or not. No es una sugerencia lo que dice Efesios 5:18. Ephesians 5:18 isn't a suggestion. Es un mandato. It's a mandate. Oh, yo no lo sabía, así es que yo estoy libre porque no lo sé, no sabía lo que eso significaba. No, aún el que lo ignoran, el ignorarlo no quiere decir que estás libre de ello. Oh, but I didn't know what it said, so I'm free from it. No, even the one that willfully ignores it is not free from it. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque si esto ignorabas, Because if you ignored it before, era porque no estabas leyendo la Biblia it's entonces. because you weren't reading the Bible then. Porque si lo hubiéramos leído ahí, encontramos Because if ese we would have mandato. read it, Ser lleno del Espíritu, número 2, being filled with the Spirit, number 2, es un mandato plural. is a plural mandate. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? What am I trying to say with this? Este es un mandato para toda la iglesia. This is a mandate for the whole church. Aquí no hay un equipo élite de fuerzas armadas espirituales que solo ellos tienen esta capacidad y el derecho de estar llenos del Espíritu Santo. There's not a spiritual warfare team that is the only ones mandated to be filled with the Spirit. Esto es para todos. This is for everyone. ¿Y quiénes son todos? And who's everyone? Todos. Everyone. ¿Y quiénes son todos? And who's everyone? Los niños, pastor. The children, Sí, pastor. los niños también. Yes, the children as well. Ellos son de Dios. They are of God. También para ellos es estar llenos del Espíritu. It is also for them to be filled with the Spirit. Los adolescentes, pastor. The youth, pastor. Sí, los adolescentes. Yes, the adolescent. Tenemos ejemplos en la Biblia We have examples in the donde Bible Dios trató con niños y con adolescentes. when God went with children and adolescents. Porque no había adulto que escuchara la voz de Dios y no estaban llenos del Espíritu de Dios. No Because there oían wasn't a an Dios. adult listening to the word of God.
Si es que Dios, el Espíritu Santo también quiere llenar a nuestros adolescentes. So the Spirit of God also wants to fill our adolescents. Quieren llenar a nuestros jóvenes. What about our youth? Porque esa es una promesa. Because that's a promise. En Joel 2:28 In Joel nos habla 2:28 de nuestros hijos en general. speaks of our children in general. Me gusta que Joel no habló de edades. But I like that Joel didn't talk about ages. En Joel 2:28 dice, y vuestros hijos y vuestras hijas. In Joel 2:28 he says, and our sons and daughters. Así es que no importa la edad que tenga. So it doesn't matter the age they have. Nuestros hijos y nuestras hijas Our sons and daughters pueden y deben, y este mandato es para ellos, estar llenos del Espíritu. should and could, and it is a mandate that they be filled with the Spirit. Ser llenos del Espíritu, entonces en primer lugar es un mandato. So being filled with the Spirit, number one, is a mandate. Segundo lugar es un mandato plural para toda la iglesia, no solo para una. Second place, it's a plural mandate for the whole church. There's no one left out. Y el Señor me ha estado hablando And the Lord's been speaking sobre el ser lleno del Espíritu y de ser lleno del bautismo en el Espíritu Santo también. of being filled with the Spirit as well as the baptism of the Holy Spirit. Nosotros tenemos que ser una iglesia We need to be a church que el cual la mayoría, si no todos, deben de estar llenos del bautismo del Espíritu Santo. that the majority, if not all, be filled with the baptism of the Holy Spirit. Y el que diga que es que eso trae desorden, And the one that says, oh, but that brings disorder, tenga cuidado. watch out. Porque si usted dice eso, se lo está diciendo a Dios, y Él fue el que ordenó y Él fue el que mandó el Espíritu Santo para la iglesia. Because if you say that, you're saying it to God, and He's the one that ordained and that sent the Holy Spirit for the church. Pero eso es para otro mensaje, vamos. But that's another message. Mandato, uno, es un mandato. Number one, it's a mandate. Es un mandato plural. Number two, it's a plural Número mandate. tres. Number three, Es un mandato pasivo. it's a passive mandate. Y usted dirá, ay, pastor, ahora sí ya me confundió. And now you're like, all right, Pastor, now you're ¿Qué confusing me. quiere decir que es un mandato pasivo? What are you trying to say by a passive mandate? Gracias por preguntarme. Thank you so much for asking. Quiere decir It means de que el ser lleno del Espíritu Santo that to be filled with the Holy Spirit es una obra del Espíritu Santo y no nuestra. is a work of the Holy Spirit and not our own. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos llene. We need to let the Holy Spirit fill us. No existe ningún ritual o fórmula There's no ritual or formula para ser lleno del Espíritu. to be filled with the Spirit. Voy a decir esto y I'm going to say it. hay algunos que piensan que si oramos de tal manera, There are some that think that if we pray in such a le way ponemos la mano de tal manera, and we place our hand in such a way, o si salta, o si Or if we brinca, o si cantamos algún cántico a otro, entonces vendrá la presencia de Dios, or if we el sing one song bautismo. or another, then the Spirit of God will come and fall. Nosotros no somos los que traemos la presencia de Dios a este lugar. We are not the ones that bring the presence of God to this place. ¿Sabe cuál es la única acción? Y a esto sí creo. And La you know what the única only action, acción and I que believe nosotros this, tenemos que hacer the only action we need es to do tener un corazón dispuesto a is que to have se a willing mueva. Porque sabe cuántas veces yo he estado en culto donde se brinca, se salta, se ora, se tiran al piso y que cantamos esto y lo otro y nada sucede. Pero cuando hay un corazón abierto y dispuesto, lleno de hambre, lleno de sed de la presencia de Dios y del Espíritu, ahí se derrama, ahí cae la presencia y el bautismo y el Espíritu Santo de Dios. Do you know how many times I've been in a service where there's jumping, shouting, and screaming and dancing, and the Spirit of God is not there? Menos gritos, Less shouting, menos danza, si Less dancing. eso fuera necesario. because if that was necessary, Él quiere un corazón dispuesto, the one who has a willing heart, o quiere un corazón rendido, a heart that's surrendered,
después de que estás lleno, that after you're filled, te darás cuenta they'll que vas a recognize gritar, that you're going to que shout, vas a saltar, that you're gonna jump, que vas a alabar a Dios de otra forma. that you're going to worship God in another Ahí way. es el momento para hacer todo eso. That's the moment to do all of it. Pero deja que sea el Espíritu Santo y no tu idea o tu mente la que te haga llenar de Él. But allow it to be the Spirit of God and not your idea of what it should be. Pastor, es que usted no danza, es que no me han visto. Pastor, but you don't dance. Shit, you ain't seen me. Usted no, sí, me oyeron gritar, You've seen me shout, llorar, tirarme al piso, sí. cry, throw myself to the floor, yes. Pero yo puedo dar a alguien, mire, hay muchos. There are several. Voy a decirle algo de mí. I'm going to say something from me, of me. Cuando estaba buscando el Espíritu Santo, When I was searching for the para Holy ser Spirit, lleno del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, to be filled and baptized by the Holy Spirit, yo creía al principio, estuve creyendo de que esa era la fórmula. in the beginning, I believed that was the formula. Y yo fui bautizado en el Espíritu Santo, And I was baptized in the Holy Spirit, como ustedes ya escucharon, a una edad muy pequeña. as you've heard when I was very Por la young. gracia de Dios, 5 años tenía. By the grace of God, I was 5 years old En un culto in a service familiar. and amongst family. No fue ni siquiera en un culto regular. It wasn't even in a regular service. Pero ¿sabe por qué sucedió eso? But you know why it happened? Porque tenía hambre. Because I was hungry. Tenía un corazón dispuesto. I had a willing heart, Y todavía lo tengo. and I still have it. Todavía tengo hambre. I still have a hunger. Todavía quiero más. I still want more. Y todavía oro. And I still Y le pray. pido, ayúdame And I ask, help a me siempre desear estar lleno del Espíritu. to always desire to be filled with the Spirit. Número 4. Number 4, ¿Qué es ser lleno del Espíritu? what is it to be filled with the Spirit? Dijimos primero de que es un mandato. We said first it's a mandate. Segundo, es un mandato plural para todos. Second, it's a plural mandate for everyone. Es un mandato pasivo. It's a passive mandate. No eres tú, es el Espíritu que te va a llenar. It's not you, but the Spirit in you that will be filled. Y número 4. And number 4, Y aquí me quiero detener los otros minutos que me quedan. and I want to go ahead and stay here with the last few minutes that I have. Es un mandato It is a mandate para el tiempo presente, in the present tense para hoy. for today. Y no lo digo nada más porque se oye bonito. And I don't just say it because it sounds nice. Es porque es una realidad. It's because it's a reality. En otras palabras, In other words, este mandato de estar llenos this mandate of being filled no fue un acto nada más para el tiempo bíblico. wasn't just for the biblical times. En segundo lugar, In second place, no es un acto único y definitivo, it's not single or a definitive act, sino de que es un mandato continuo. but it is a continuous act. Debemos de estar siendo llenados constantemente. We must be constantly filled. ¿Dónde dice eso en la Biblia, pastor? Where does it say that in the pastor Bible? Yo sé Or que the muchos Bible, estaban pastor? pensando eso. Yo estaban pensando. I know many were thinking that. Ahí en el Other way. versículo 18 de Efesios 5. There in Ephesians 5:18, Usted dirá, you will pero, say, pero yo leo y como que no dice eso. I don't see it says that. Permítame presentarlo. Let me go ahead and let you know. La expresión ser llenos The expression be full viene de una palabra griega comes from a Greek word que se traduce del imperativo pasivo en tiempo presente del verbo. that is translated from the passive imperative in the present tense of the verb. Del verbo plero. Of the verb plero. Y se traduce And it's de translated manera más literal. more literally. Este verbo plero se This traduce verb de manera plero más literal de esta manera. It's translated more literally in this way. Seguir siendo llenos. Follow being filled. Entonces, And so, al entender la palabra que utiliza
Pablo al escribir la palabra griega que utiliza él, plero, Understanding the word that Paul uses, plero, vemos que es un mandato que conlleva la idea de una continuidad consciente. it is a mandate that carries the idea of conscious continuity. Ser llenos del Espíritu Santo. Y para aquellos, hay algunos que están pensando, ¿será que es verdad? Después, si quiere, busca la palabra griega y estúdelo por usted mismo. No hay Being problema. filled with the Spirit, and if you don't believe me, go ahead and research the word yourselves later on. Pero el ser lleno del Espíritu, To be filled with the Spirit, en otras palabras, no es una opción para los creyentes. in other words, it's not an option for the believer. Es un mandato. It's a Y command. como es un mandato, And since it's a command, entonces yo debo de estar continuamente, constantemente, cada día deseando y buscando ser lleno. that I should be continually, each and every day, seeking to be filled. La acción continua de ser llenados The continuous action of being filled implica una sumisión al control del Espíritu Santo día tras día. implies a submission to the control of the Spirit day after day. Ahora, el aspecto pasivo de esta palabra Now, the passive aspect of this word indica que no es algo que nosotros hacemos, sino algo que permitimos que se realice en nosotros. it means that it's not something that we do, but something that we permit to be done within us. Permítame explicar qué es lo que quiero decir. Let me go ahead and try to explain what I'm trying to tell you. Si usted quiere llenar su estómago de comida, como algunos van a hacerlo cuando terminemos, If you're going to go ahead and fill your stomach with food, like many are going to do once ¿qué we leave, es lo que usted va a hacer? what are you going to do? Ir a buscar comida. You're going to go to a Pero restaurant, usted se sienta you're going to sit, y usted puede tener el plato de comida ahí and you can have the plate of food y there, usted no se llena. but you're not filled. Usted tiene que tomar una Got it? acción, ¿verdad? Take action. Es usted el responsable. It's your responsibility to take action. Esta palabra, This word, plero, plero, es contrario. is the contrary. Lo único que usted necesita The only thing you need to do es tener hambre is to be hungry y es estar dispuesto and be willing y es sentarse en la presencia de Dios y decirle, and be seated in the presence of God and say, aquí estoy, here I am. haz lo que tú quieras. Do what you want. Como dije hace un momento, no es por nuestros gritos, nuestras acciones. No, Like I said a moment ago, it's not by our screaming and shouting. es una disposición del corazón. It's a disposition of the heart. Es decir, no tengo más, no deseo más, To say, I want nothing else, pero sí te deseo a ti. but I want you. Esta acción de ser llenado es en su totalidad una obra propia del Espíritu. This action of being filled in its entirety is the work of the Spirit Himself. Sin embargo, However, Él obra únicamente a través de nuestra sumisión voluntaria. He only works through our voluntary submission. Dios no te va a llenar a la fuerza. God will not force His Por filling. eso es que dije hace un momento, That's why I said a moment ago, lo único que tienes que es presentarte the only thing you need to do is sit there y decirle, aquí estoy. and say, here I am. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Algo, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Y
Cuando usted está con esa disposición solamente, And when you're there with that disposition only, presentándose delante de Dios, presenting yourself before the Lord, diciendo: tengo hambre de ti, Espíritu Santo, saying, I lléname. hunger for you, Spirit of God. ¿Sabe qué dice la Escritura? Do you know what Scripture says? El profeta Isaías declaró esto en Isaías 55. The prophet Isaiah declared this in chapter 55 of Isaiah. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. You there, everyone who thirsts, come to the waters. And you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. El término pleró, que es de ahí donde tenemos la palabra de ser llenos, Plero, which is the word that we get to be filled, también se utiliza is also used para describir al viento que llena y empuja un barco de vela. is to describe the wind that fills and directs a sail. Y esto también es maravilloso entenderlo, And this is also a wonderful thing to understand, porque el ser lleno significa también entonces ser impulsados en nuestra vida cristiana por nuestro Dios. so that means that being filled with the Spirit of God is to have an impulse of God and be driven by Him. La palabra plero The word plero también conlleva la idea de permeación. also has the idea of permeation. ¿Qué es permeación? What is permeation? Este término se utilizaba frecuentemente para describir cómo la sal impregna la carne con el fin de sazonarla y preservarla. This term was frequently used to describe how salt impregnates the meat in order to season and preserve it. ¿Qué me enseña eso a mí? What does that show me? El estar lleno del Espíritu Santo To be filled with the Spirit me permea espiritualmente, penetrates me spiritually. impregna mi vida It impregnates my de life tal manera in such a way que me ayuda a mantenerme firme en su presencia. that I am firm, stand firm in His presence. La palabra plero The word plero también transmite la idea de control total. also conveys an idea of total control. El cristiano que ha sido lleno del Espíritu The Christian who's been filled with the Holy Spirit puede compararse como un guante. can compare themselves to a glove. Un guante sin tener una mano adentro no sirve para nada. A glove without a hand in it has no value. El guante tiene su función y cumple su función hasta que una mano se introduce. A glove has a purpose and it is only fulfilled when a hand enters. Nosotros We somos el guante. are the glove. El Espíritu Santo, The Spirit of God esa mano. is that hand. Por eso es que la palabra de Dios dice en Gálatas, That's why the Word of God says in Galatians capítulo 5, versículos 16 y 17. chapter 5 verses 16 and 17. Digo pues, caminad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Ya voy terminando. And I'm finishing. Al principio, cuando yo era pequeño y leía ese pasaje, In the beginning, when I read this verse, I was younger.
Yo decía, este versículo está fuera de lugar. I said this verse is out of place. Porque antes de este versículo Because before this verse, no se habla nada del Espíritu Santo. it doesn't speak anything about the Spirit of God. Más bien se habla de los problemas de la carne, In fact, it talks about the problems of the los flesh, pecados. the sins. ¿Cómo que de momento dice, sé llenos? But then all of a sudden it says, be filled. Y es que después entendí But later on I understood lo que estoy hablándole a ustedes. what I'm speaking to you now. La única manera de vencer el deseo pecaminoso en nosotros The only way to overcome the sinful desire in us es estando siendo llenos del Espíritu. is to be filled with the Spirit. Por eso es que Pablo en Gálatas dice, That's why Paul in andad Galatians says, en el Espíritu, walk by the Spirit, para que no deseéis las cosas de la carne. so that you do not desire the things of the flesh. Rewind.